Amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Esquina Caliente. Lo prometido es deuda y ustedes saben que no acostumbro a mentir. Siempre digo la verdad y por eso esta noche vamos a tener en La Esquina Caliente al expresidente Carlos Andrés Pérez. A pesar de los rumores que se corrieron en el día de hoy de que el programa estaba suspendido, pues bien, aquí estamos cumpliendo con ustedes como todos los jueves a las 9 de la noche. Quiero agradecer al señor Juan A. Hernández, cédula de identidad 54-66-234, por habernos enviado una carta y agradecemos los conceptos que él emite sobre el programa y las observaciones que nos formula. Le agradecemos mucho pues el que nos haya enviado esta comunicación. Bien, Ana Teresa. Sí, buenas noches. Y ahora directamente desde La Humada, ciudad de Caracas, residencia oficial del expresidente Carlos Andrés Pérez, nos vamos para que ustedes vean y escuchen la conversación que sostuvo Rafael Augusto López con el presidente de la República, para que ustedes después saquen sus propias conclusiones. Buenas noches, presidente, y bienvenido a La Esquina Caliente. Muchas gracias. Me siento muy complacido de tener la oportunidad de presentarme a mis compatriotas y paisanos de Mérida por esta televisora sobre la cual guardo un gran respeto y tengo una gran admiración. Presidente, hace 28 días se conmemoraron los 50 años del golpe del 18 de octubre de 1945 que derrocó al presidente Isaías Medina Anguerita. ¿Encuentra usted algunas semejanzas entre el derrocamiento de Medina Anguerita y su derrocamiento constitucional? En primer término, yo no lo llamaría golpe, el del 18 de octubre. Yo lo diría, y con mayúscula, la revolución de octubre. Porque este es un suceso que, como ha quedado remarcado en el debate que se ha abierto en estas últimas semanas, tiene una significación trascendentalísima en la vida del país, porque le dio un vuelco muy importante a nuestra historia y abrió los caminos del futuro a Venezuela, pese a todas las circunstancias dentro de las cuales nos movemos. En cambio, el caso que a mí me implica es doloroso y lamentable, porque se ha situado un precedente sumamente grave al excluírseme de la presidencia de la República, como usted mismo lo ha señalado, por un golpe constitucional, para darle un nombre, puesto que esa fue la razón que me llevó a mí, sin vacilaciones de ninguna naturaleza, a aceptarlo y a estar aquí precisamente recluido, preso en mi casa de habitación, después de haberlo estado durante 4 meses en una cárcel caraqueña en el Luquito, en respeto a la institucionalidad democrática. Pero eso no le quita verdad al hecho de que se usó de la Constitución y se usó de la Corte Suprema de Justicia para darme un golpe y sacarme de la presidencia de la República. Pero en el caso del 18 de octubre, ese golpe se da utilizando, ¿verdad?, las armas, igual que pretendió hacerlo Chávez contra usted. De acuerdo. Y en mi historia queda grabada de manera, para mí, que se constituye en un timbre de orgullo, el haber rechazado la intentona golpista y de haber librado a Venezuela de una nueva dictadura militar. Hace poco tiempo, Jorge Olavarría realizó algunos programas muy interesantes, precisamente sobre el 18 de octubre. Y por lo que he podido leer
más los testimonios, incluso uno suyo allí en esos programas, diera la impresión que en gran medida el golpe de Estado del 18 de octubre del año 45 se produce por ese pugilato, ese enfrentamiento entre el presidente Medina y el expresidente López Contreras. En el caso suyo, ¿no tuvo influencia también ese enfrentamiento entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi? Porque se comenta que fue la gente de Jaime Lucinchi quien le envió a José Vicente Rangel los documentos sobre los traslados de partida correspondientes a los gastos de seguridad y defensa del país. Esa es una infamia. Precisamente todo esto forma parte de esa confabulación para liquidar Acción Democrática y para desacreditar a sus líderes. En primer lugar, en los hechos de la partida secreta no hay ningún secreto en la forma como se produjeron. La rectificación se hizo en Consejo de Ministros, se publicó la correspondiente resolución en la Gaceta Oficial y fue aprobada por la Contraloría General de la República. Lo que sucede es que este hecho de la rectificación de la partida secreta es el que sirvió de pretexto para conformar este absurdo juicio que, como usted señalaba al comienzo, ya lleva más de 2 años, donde se demuestra una vez más la clase de juicio, que es un juicio donde se apartó el derecho de manera absoluta y donde ha sido una confabulación política la que me derrocó del gobierno y la que me mantiene actualmente en prisión. Ahora, en cuanto a la referencia que usted hace de las pugnas entre Medina y López Contreras para 1945, eso es cierto. Eran los 2 herederos principales de la dictadura gomecista que ahora se enfrentaban por el predominio unilateral en el poder. Eso fue un factor que coadyuvó a la Revolución de Octubre, pero la Revolución de Octubre no se produjo por hechos personalistas. La Revolución de Octubre se produjo porque ya Venezuela, el país, no resistía más la presencia dictatorial, ahora encubierta desde luego, ahora manejada de manera discreta, ahora sin violencia y sin barbarie, como durante el general Gómez, pero que negaba lo esencial, le negaba al pueblo venezolano el derecho a elegir sus gobernantes. En definitiva, pudiéramos concluir de que cuando se trata de un general en ejercicio del poder, se puede hacer uso de las armas para derrocarlo. Cuando se trata de un civil, eso es inaceptable. No, es que es muy distinto, ¿no? Yo no soy partidario de la fuerza ni de para resolver los problemas de un país, ni tampoco de que por medio de un golpe militar se pueda justificar el asentamiento del proceso democrático. Pero es que Venezuela no había terminado de salir de la dictadura gomecista. La clase gomecista o el gomecismo seguía representado en una nueva clase política. Este fue un hecho inevitable en la conformación moderna de Venezuela. Lo de hoy es distinto. Lo de hoy vivimos en una democracia. La Constitución venezolana no fue hecha por un congreso de empleados públicos en vacaciones. La Constitución venezolana fue hecha por todo el pueblo venezolano, por una asamblea legislativa. Los presidentes de Venezuela han sido electos por el pueblo. En aquella época eran electos por un congreso de funcionarios públicos sin la participación popular. Era una situación absolutamente diferente. Y eso es lo importante y notorio para señalar la significación y relevancia de la Revolución de Octubre, que no se le puede confundir con un vulgar golpe militar. En otras palabras, si no se hubiera dado el 18 de octubre de 1945, ¿todavía Venezuela estaría viviendo bajo el gomecismo? Bueno, es un poco pretencioso y hasta ridículo ser profeta del pasado, pero lo que sí le puedo decir es que la evolución de Venezuela hubiera sido muy negativa, porque lo que hubiera sucedido entonces
en 1945, es que el presidente de Venezuela sería sustituido por un Congreso, hubiera sido sustituido por un Congreso y no por la voluntad del pueblo. En segundo lugar, que se pretendía absurdamente mantener la hegemonía andina, y no la hegemonía andina solamente, y estoy hablando para mis compatriotas andinos, sino la hegemonía tachirense, porque incluso el gran artífice de la nueva clase política heredera del gomecismo era un intelectual de mucho renombre, Arturo Uslar Pietri, y no pudo ser ni siquiera candidato a la presidencia de la República entonces, sino el doctor Biagini, porque no era tachirense. De manera que este es otro aspecto aberrante para ese momento en la vida pública venezolana. De manera pues que la evolución del país hubiera continuado por unos años más sometida a una clase política producto del proceso de la dictadura gomecista. Y como usted lo dice, sencillamente con otro paraguas, con otros ropajes, con otras modalidades, Venezuela no se hubiera incorporado al proceso democrático en 1945, si no viene la revolución. Presidente, nosotros vamos a ir a cumplir unos compromisos publicitarios de esta hora y quiero dejarle en el aire una pregunta que considero pertinente, porque si algo necesitamos que los medios de comunicación transmitan a la colectividad venezolana y sobre todo a las nuevas generaciones, es que conozcan la historia democrática del país. Le correspondió a usted en los años 60 garantizarle a Venezuela un futuro en paz, en convivencia democrática y sobre todo que los venezolanos mantengamos un sentimiento muy profundo por los principios democráticos en el país. Y hoy, gracias a su actuación firme, valiente, decidida al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, fue posible derrotar a la guerrilla que quería instaurar en Venezuela el caos y la violencia. Ya regresamos.